Y hoy estamos comenzando una nueva serie que queremos compartir con ustedes como iglesia. Y quiero que pongas mucha atención porque va a ser una serie de 3 mensajes en los cuales vamos a darle seguimiento a lo que estamos hablando. Y la serie lleva por título Somos la Iglesia. ¿Somos qué? Ay, como que no los escuché muy bien. ¿Será que no me bañé, no me limpié? No sé. ¿Somos qué? Somos la iglesia. Y eso está basado en el capítulo Hechos, versos 2 al 40, capítulo 2, versos 42 al 47. No lo vamos a leer todavía, pero ahí es donde vamos a estar viendo qué es lo que se sucede en la iglesia del día de hoy y cómo nosotros debemos ser como iglesia. Ahora, si yo te preguntara a ti o tuvieras que contestarme lo siguiente, ¿podrías describir qué es iglesia con una palabra o una frase corta de no sé, de 3, 4 palabras cuando mucho? Quizás puedas decir yo sí, y a lo mejor de las experiencias que has vivido o de lo que has experimentado a lo largo de tu vida, podrías decir que es la iglesia para ti, ¿sí o no? Muchos de nosotros quizás podemos pensar y decir la iglesia es un lugar de paz, ¿sí? Es un lugar de amor. Es un lugar donde puedo encontrar refugio cuando tengo necesidad. O podemos decir es un lugar bueno donde yo voy y me congrego con otras personas. O también es un lugar donde aprendo la palabra del Señor. Algunos de ustedes podrían decir que esto es la iglesia para ustedes y con eso describir. Pero también seamos realistas. Hay personas que quizás puedan describir la iglesia como un lugar aburrido. Ay, ni un amén, ¿verdad? Qué bueno, me da gusto. Pero quizás en algún momento pensaste tú, yes, it is boring, ¿verdad? O así, es un poquillo aburrido. O quizás puedes pensar y decir, es un lugar anticuado. Ya no necesitamos reunirnos en la iglesia. Ya no necesitamos juntarnos ahí y estar alabando a Dios. Quizás algunas personas pueden pensar así. O algunas personas a lo mejor se pueden sentir incómodos cuando están aquí en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque a lo mejor Dios está hablando a sus vidas y los está confrontando con alguna situación que están viviendo. ¿Y qué te sientes? Incómodo. Pero por eso tú y yo, nosotros como iglesia, ¿qué es lo que estamos proyectando a las personas que están a nuestro alrededor para que ellas puedan venir y tener ese deseo de poder estar en la iglesia? ¿Qué es lo que tú y yo les estamos proyectando? ¿Qué es lo que tú y yo les estamos diciendo que la iglesia es? No con nuestras palabras, pero con nuestra vida, con nuestro testimonio, lo que nosotros estamos haciendo. ¿Qué es lo que en realidad tú le estás diciendo a las personas que la iglesia es? Apenas, como te dije yo hace unos minutos, la semana pasada estuvimos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es algo tremendo, que es el clímax, creo, de la misión del Señor Jesucristo aquí en la tierra, ¿verdad? Y yo les dije que cuando la gente miró a Jesús en la cruz, a lo mejor el enemigo pensó es el fin de todo esto, pero cuando Él resucitó, fue el comienzo de lo nuevo que Dios iba a hacer y que iba a comenzar a trabajar en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, yo no sé si tú te has preguntado qué sucedió con los discípulos después de que Jesús murió. ¿Te has preguntado en alguna ocasión? ¿Recuerdas que te dije yo que por 3 años y medio ellos anduvieron con el maestro caminando? Fueron testigos de todo lo que sucedió, de cómo muertos fueron resucitados, cómo cojos pudieron caminar, cómo ciegos pudieron ver, cómo se multiplicó el alimento para 5,000 personas, y no solamente para todos ellos, pero aún sobraron canastas y miraron todos estos milagros. Pero de repente, ¿qué pasó? Ya no está el maestro con ellos. ¿Qué hicieron? Te puedes preguntar, te has preguntado, ¿qué hicieron los discípulos después de que Jesús ya no estaba con ellos? ¿Acaso se fueron otra vez a hacer las cosas que estaban haciendo antes?
o se fueron y se escondieron a hacer alguna otra cosa. No, sabes que Jesús les dio una instrucción antes de él ascender al cielo, cuando él resucitó, y les dijo: vayan a tal lugar y estén juntos orando, y ahí yo les voy a derramar del Espíritu Santo. Él había prometido que no se iban a quedar solos, que alguien iba a venir y que iba a estar con ellos todos los días, y ese es el Espíritu Santo. Y ellos fueron obedientes. Y podemos mirar en capítulos 1 y 2 de Hechos cómo el Espíritu Santo vino y tocó la vida de la iglesia y fue revolucionada de una manera que la iglesia cambió de una manera tremenda. Y yo lo que quiero traer contigo es de que yo quiero que tú recuerdes lo que Jesús hizo, porque muchas veces nosotros como iglesia nos convertimos en algunas personas así como muy religiosas. Y escúchame, yo no estoy hablando acerca de que es mala la religión. Yo no estoy hablando acerca de eso, pero muchas veces tomamos como blanco y negro las cosas y no tenemos ningún criterio, no tenemos nada, y entonces nosotros condenamos a medio mundo. Y eso es lo que estaba pasando con los maestros de la ley, los fariseos. Todas estas personas que eran maestros de la ley eran así, condenaban a medio mundo. Ahora, ¿Jesús hizo eso? No, Jesús fue todo lo contrario. Jesús vino y rompió paradigmas y tradiciones que a lo mejor esas personas estaban llevando. Si tú recuerdas el ejemplo de Jesús, Él fue atrevido. Él fue atrevido. ¿Qué hizo Jesús? Jesús, fíjate lo que hizo. Fue y tocó a los leprosos cuando nadie los podía tocar. Recuerda que la lepra era una enfermedad contagiosa, y dice que incluso había una ley que cuando alguien tenía lepra se tenía que apartar del campamento y aislarse por 40 días y estar fuera, y hasta que estuviera sano podía entonces regresar. Pero nadie podía tener contacto con los leprosos. Y dice que Jesús, ¿qué hizo? Dice que cuando los miró, fue, los tocó, oró por ellos y ellos recibieron la sanidad. Ese es el Jesús al que nosotros servimos. Pero no solamente eso, dice que también comía con los pecadores. ¿Cómo así? ¿Cómo así que lo invitó un pecador a comer a su casa y él se atrevió a ir ahí? No puede ser. ¿Sabes? Jesús fue con ellos no para ser cómplice o tolerar su pecado, pero para llevar una transformación a la vida de esas personas, porque sabía que ahí había necesidad. Pero no solamente eso, dice que también se hizo amigo de mujeres pecadoras, para no decir de otra manera. Él se hizo amigo de mujeres pecadoras. ¿Por qué? Porque se sentía bien, halagado por estar enseguida de ellas. No, para darles una nueva vida a estas personas. No solamente eso, dice que se atrevió a reclutar en su equipo de discípulos apegados a él a una persona que era un recaudador de impuestos. Toda la gente lo odiaba, nadie lo quería. ¿Por qué? Porque eran personas que estafaban, que fraudían, que chantajeaban a la gente. Y dice que Jesús no lo rechazó, incluso lo trajo a su equipo cercano para poder transformar la vida de esta persona. Ese es el Jesús al cual tú y yo tenemos que servir. Ese es el Jesús el cual tú y yo tenemos que proyectar. Y cuando yo te digo que Jesús hizo todas esas cosas, no lo hizo para vivir como esas personas estaban viviendo, sino para traer luz a su vida y que sus vidas puedan ser cambiadas, transformadas y puedan experimentar la presencia de Dios con ellos. Y es lo que tú y yo tenemos que hacer. Muchas veces vamos a tener que tocar a leprosos. Quizás tú digas: leprosos, pastor, ya no hay. Pero la lepra, recuerda que es un sinónimo o un simbolismo del pecado. Muchas veces vamos a tener que compartir con personas que a lo mejor no son cristianas ni creen lo mismo que tú y yo, o a lo mejor su vida es un poco desordenada, pero nosotros no vamos a ir a hacer lo mismo que ellos, pero vamos a ir para poder traer luz a ellos, para que ellos sus vidas puedan ser cambiadas y puedan tener la oportunidad de venir a los pies de Cristo, como tú y yo un día también tuvimos esa oportunidad. Pero para que eso suceda, tenemos que aprender a ser la iglesia que Dios quiere que nosotros seamos. Tenemos que a veces cambiar ciertas mentalidades que tenemos, porque muchas veces estamos a la antigüita, ¿no? Y pensamos que a veces vivimos en los extremos.
A veces nos convertimos en personas súper religiosas, súper legalistas, ¿verdad? Oh no, eso es pecado, yo no lo puedo ver, yo no lo puedo tocar, yo no lo puedo escuchar, mis oídos santos jamás, vírgenes jamás van a escuchar. A veces nos pasa eso. Y empezamos así a apartarnos tanto que nos ponemos como en una burbuja y no dejamos que nada de lo que está alrededor nos toque. ¿Está bien? Quizás. Pero la palabra del Señor no nos habla que tenemos que hacer eso. Al contrario, nosotros tenemos que ir y predicar el evangelio a otras personas. Ahora, con eso permíteme cerrar una puerta. Yo no estoy diciendo, el pastor dijo que está bien que me vaya de party, que haga. No, yo no estoy diciendo eso. Yo solamente te estoy diciendo que tenemos que no ser tan legalistas, porque esas personas legalistas y los fariseos, si tú recuerdas, ellos condenaban a todo el mundo y los mandaban al infierno directito, ni les daban oportunidad de que fueran cambiados. Y muchas veces nosotros hemos aprendido a hacer de la misma manera y condenamos a todas las personas sin presentarles el amor de Cristo. Pero también está el otro extremo, en el cual muchas veces hablamos de un cristianismo cultural. ¿Y qué es eso, pastor? Un cristianismo cultural es cuando nosotros decimos que somos cristianos porque vengo a la iglesia, pero en realidad no ha habido un cambio en mi vida. A veces decimos que somos cristianos porque mi mamá es cristiana, entonces yo también soy cristiano y por eso vengo a la iglesia eventualmente el día de las madres, el día del padre, vengo en Navidad, pastor, en Navidad vengo a la iglesia, también vengo el día de resurrección, pero es todo, tu vida sigue siendo exactamente la misma y entonces estamos viviendo de una manera que no está correcta. Ese es el otro extremo, es la vida cultural donde estás más preocupado por las cosas materiales y qué es lo que la gente piensa de ti, en vez de qué es lo que Dios piensa de mí y cómo me estoy comportando en frente de Él. Nosotros tenemos que aprender a no irnos a los dos extremos. Por eso Dios nos llama a un balance donde nosotros podamos ser y proyectar y desarrollar el carácter de Cristo en nuestras vidas de tal forma que podamos ver su mano poderosa trabajando en nosotros. Amén. Entonces déjame ir a la palabra del Señor y poder compartir contigo lo que dice Hechos capítulo 2, 42 al 47, porque es ahí donde nosotros tenemos que ver lo que la palabra de Dios habla a nuestro corazón y cómo los cristianos de la iglesia primitiva, y cuando digo primitivo no piensen ustedes saben, sino es la primera iglesia, ¿verdad? Cómo es que ellos estaban viviendo su vida y cómo es que nosotros también tenemos que vivir para poder tener el fruto que nosotros queremos dar. ¿Estás listo? Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, en el cual tú nos permites venir a tu casa, adorarte, alabar, Señor. Es más, hemos tenido el privilegio tan grande de venir y consagrar los diezmos y las ofrendas y con ello todo lo que somos, Padre, a ti, Padre. Y hoy, que ha llegado el momento en el cual tú vas a hablar a nuestras vidas, yo oro, Dios, que yo pueda ser solamente el instrumento que a ti te ha placido usar el día de hoy para compartir y transmitir el mensaje a la vida de cada uno de mis hermanos. Dios, oro para que el corazón de cada uno de ellos pueda estar listo para recibir tu palabra, que esta semilla pueda caer y traer fruto en la vida de cada uno de nosotros y que podamos, Dios, cumplir el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos y declaramos que tu palabra, Señor, es bendita, que trae fruto y que trabaja en el corazón de cada uno de nosotros. Amén y amén. ¿Estás listo para leer la palabra de Dios? Dice Hechos 2, 42 al 47 y yo estoy leyendo de la versión Dios habla hoy, así es de que si tú no tienes esa versión la puedes leer ahí en las pantallas. Y dice, y eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles. ¿De quién estamos hablando? De los discípulos, de los dos cristianos de la primera iglesia. Dice, y eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles, en compartir lo que tenían, en reunirse para partir el pan y en la oración. Verso 43 dice, y todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que Dios hacía por medio de los apóstoles. Todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí. Es más, vendían sus propiedades y todo lo que tenían y repartían el dinero según las necesidades de cada uno.
todos los días, di conmigo, todos los días. Todos los días se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran estimados por todos. Y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número que Él iba llamando a la salvación. Cuando yo estaba leyendo esto, digo, wow, la verdad que Dios estaba trabajando en ellos de una manera espectacular, algo que nosotros no nos podemos entender. Ahora, ellos estaban haciendo ciertas cosas que nosotros también tenemos que aprender a hacer para poder ver el resultado de lo que está sucediendo en esta iglesia, porque dice que el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. El Señor los traía. Ahora, si yo me pongo a pensar un poquito, y déjame ser un poquito así medio, a veces la pastora me dice, Marco, a veces eres medio negativo. No, es que no soy negativo, simple y sencillamente quiero que todos entendamos y seamos realistas que vivimos, porque es esto lo que vemos ahora en la iglesia del día de hoy. Vivimos así, eran fieles, repartían todo, se juntaban todos los días, compartían el pan, se amaban unos a otros. ¿Es eso lo que vemos en la iglesia el día de hoy? Lastimosamente no. Es triste, pero no es lo que está sucediendo. Es más, déjame te leo versículos en la nueva versión moderna del cristiano cultural. No es cierto, no existe esa versión, pero podemos mirar que a lo mejor hablaría así de la iglesia del día de hoy. Escucha, se dedicaron a su comodidad, felicidad, metas personales, sueños y listas de deseos. Nadie realmente notó a los cristianos porque ellos estaban enfocados en ellos mismos. Muy pocos de los creyentes estaban juntos y cuando lo estaban, se peleaban por tonterías. Si vendían algo, usaban el dinero para comprar algo mejor para ellos. Ellos decían amar a Dios, pero ni siquiera se amaban el uno al otro. Así se sintieron vacíos, solos y deprimidos. Como resultado, a la mayoría de la gente no les gustaban y muy pocas vidas fueron transformadas. Ouch. Podemos decir ouch, porque la verdad, a veces así estamos. En vez de estar como la iglesia del principio, que estaban enfocados, que estaban amados, que estaban entregados, que estaban del todo en el Señor. ¿Sabes qué pasa? A veces nosotros estamos enfocados en nosotros mismos y por eso tenemos tantos problemas. Obviamente Dios no es lo que quiere para nosotros. Dios quiere que nosotros tengamos el propósito y que seamos esa iglesia que impacta la vida de la comunidad, y Él va a atraer a las personas que han de ser salvas. Así es de que hoy yo quiero compartir 3 tipos de mentalidad que necesitamos para poder ser la iglesia que Cristo quiere que seamos. ¿Por qué? Porque tú y yo somos la iglesia. Di conmigo, yo soy la iglesia. La iglesia no es este edificio. ¿Cuántas veces hemos pensado de que la iglesia es este edificio, verdad? Uno dice, voy a la iglesia. Pero recuerda, tú eres la iglesia. Donde quiera que tú estés, tú eres la iglesia. Muchas veces platico con algunos de ustedes y algunos de ustedes me comparten que aún en su trabajo Dios los usa para compartir el mensaje de salvación. A lo mejor les permite compartir una palabra, un texto, algo, una oración. Y sabes, eso es ser iglesia. ¿Por qué? Porque no estás teniendo que traer a una persona a este lugar para poderle compartir la palabra del Señor. Tú estás siendo luz donde tú estás, para que después esa persona venga también a los pies de Cristo y pueda venir a la iglesia. Entonces yo quiero compartir contigo estos 3 tipos de mentalidad que necesitamos para poder ver la vida cambiada en nosotros y poder tener el fruto que necesitamos. Número 1, lo primero, necesitamos ser una iglesia entregada y enfocada en la palabra de Dios. Ser una iglesia entregada y enfocada en la palabra de Dios. Si te das cuenta, el versículo 42 me llamó la atención, donde dice, y eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles. Ellos, decía, perseveraban.
En la Biblia en inglés, en la Nueva Versión Internacional, dice they devoted. Tenían una vida devota. No sé si ustedes entienden este concepto o este término devota, pero es de devoción. Y yo estaba mirando y tratando de explicar un poquito qué significa devota para que pudiéramos estar todos en el mismo concepto. Busqué en el internet, ¿verdad? En el diccionario del internet, y dice que devota es que tiene o muestra una profunda, di conmigo, profunda devoción, dice, religiosa, y cumple las prácticas propias de su religión. Una persona que es devota es alguien que está apasionado por eso que está haciendo. Ahora, esta palabra de devoción también en el griego, recuerda que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, viene de la palabra que dice así, mira, proskartereo. Ahora, ¿qué significa eso? Dice que da la connotación de vivir en un estado constante de búsqueda incesante. Incesante significa que no para, sigue. Ahora, dice devoción persistente, continua y obstinada. Eso es, en el griego, eso es lo que está diciendo. Ahora, si lo traemos a nuestro lenguaje actual, y como lo entendemos nosotros los más chavos, ¿verdad? Ay, sí, no, siempre me ¿sabes qué? Es cuando te metes de cabeza algo. Estás metido hasta las trancas. No hay nada más que tú no tengas que pensar más que en eso. Eso es una vida devota, una vida en la cual ellos perseveraban fieles. Ellos dijeron, sabes, el Señor Jesús hizo un cambio en mi vida y hoy yo voy a poder meterme de cabeza en esto que estamos haciendo. Ellos estaban siendo fieles. Dice ahí la palabra del Señor, dice que eran fieles en conservar la palabra de Dios, la enseñanza de los apóstoles. Te digo algo, nosotros tenemos una ventaja. Nosotros hoy en día tenemos la palabra de Dios escrita aquí en un libro donde podemos consultarla constantemente. Ellos no la tenían. Ellos estaban básicamente siguiendo las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles solamente a través de los escritos que tenían en aquel tiempo y lo que ellos estaban viviendo. O sea, no había nada así escrito en papel que dijeras, eso es lo que tenemos que seguir. Pero te digo algo, ellos mantenían y se mantuvieron fieles en las enseñanzas que Jesús hizo. Tú y yo tenemos la palabra de Dios y esto es lo que nosotros tenemos que seguir. Creo que nosotros somos una iglesia donde hablamos la palabra de Dios. No hablamos acerca de otras cosas. Hay muchos lugares que se llaman iglesias también, y yo no estoy hablando de nadie, ¿verdad? En particular, pero donde se utilizan tantas otras cosas para poder enseñar a vivir una vida cómoda, una vida agradable, una vida libre de problemas, una vida que no te va a faltar nada, que todo lo vas a tener, que vas a ser próspero, que vas a tener, y tantas cosas que se utilizan para poder traer satisfacción y comodidad a tu vida. Pero la palabra del Señor nos habla y nos enseña que lo que tenemos que apegarnos todo el tiempo es ¿a qué? A la palabra de Dios. Por eso es que nosotros te predicamos la palabra de Dios para que tú puedas aprender a vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Siempre yo les comparto y les recuerdo lo que el apóstol Rolando nos enseñó, que siempre nos dice que la palabra de Dios es la que nos da los límites o el parámetro de dónde tenemos que hacer o qué es lo que tenemos que vivir. Y siempre nos enseña así, nos dice que mientras que caminemos y andemos en la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Vamos a estar bien. Pero ¿qué pasa si me salgo? Me caigo, me pierdo y entonces no tengo nada que hacer. Tenemos que aprender a ser una iglesia que estamos enfocados en la palabra de Dios. No en levantar un nombre en alto, no en levantar la organización en alto, no en levantar otras cosas. Lo único que nosotros necesitamos es compartir la palabra del Señor. ¿Qué significa eso? Significa que debemos entregar nuestro todo a nuestro Dios, entregarle nuestra vida por completo. Hoy venimos y entregamos nuestros diezmos y las ofrendas y las consagramos a Dios. Con ese acto nosotros le estamos diciendo: Dios, todo lo que tú me des te pertenece a ti. Todo lo que yo tengo, todo lo que reciba, todo lo que me permitas administrar, Señor, te pertenece a ti, y con tu bendición tú lo vas a multiplicar, tú lo vas a hacer grande. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No es solamente venir a la iglesia los domingos.
No es solamente ser cristianos el día que voy a ir al grupo Conexión o a los jóvenes o a cualquier actividad de la iglesia. Esto de estar enfocado en la palabra del Señor es vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice 24/7. 24 horas del día, 7 días de la semana. Tenemos que aprender a vivir lo que la palabra del Señor nos enseña y nos dice. Tenemos que aprender a enfocarnos en la palabra del Señor. Si te das cuenta, ahí lo que leímos dice que ellos se reunían todos los días. Todos los días. Eso es algo incesante. Eso es fidelidad. A veces nosotros decimos, vamos a tener reunión el domingo, y a veces muchos no vienen el domingo. Ay, pastor, usted no sabe lo que me pasó. Estaba, no voy a decir cansado, porque alguien me dijo que estaba cansado y no quiero que piense que por él lo estoy diciendo, ¿verdad? Pero a veces las personas, ay, pastor, es que me llegó visita. Mira, aquí está la mamá de Lulú y su hermana y las trajo a la iglesia. Lulú podía haber dicho, me voy a quedar en la casa para poder estar allá con ella. No, aquí están, las trajo. ¿Por qué? Porque hay un compromiso, una pasión por servir al Señor. Están aquí y seguramente ustedes muchos lo han hecho también y están aquí y nada los ha detenido. ¿Por qué? Porque estamos apasionados por Dios, porque hemos entregado nuestra vida y porque sabemos que el domingo es día del Señor. Escuchen, papás, aquí les va un tip. Cuando tu hijo te pregunte el domingo o el sábado en la noche, vamos a ir a la iglesia mañana, ten cuidado, porque estás dejando y tus hijos ya están pensando que la iglesia es opcional. Ellos tienen que saber que el domingo no se cuestiona, no se pregunta si van a venir a la iglesia. El domingo, el sábado, ellos tienen que arreglar su ropa para estar listos en la mañana, levantarse y con gozo venir a la casa de Dios, a alabar y a glorificar al nombre del Señor Jesucristo. El domingo es el día del Señor. Tenemos que aprender. Ahora, por favor, no digan, ay, es que el pastor dijo, yo tengo COVID, voy a venir. No, si está, hay sus excepciones. Hay sus excepciones, ¿ok? Por favor, si está en cama, si está en el hospital, no saben ir ahí. Enfermero, lléveme allá, ¿verdad? Voy a pedir un Uber para venir. No, está bien. Quédese allá. Tan pronto esté bien, véngase a la casa del Señor. Sí, por favor, no va a decir, es que el pastor dijo, si falto ya. No. Pero tenemos que entregarnos a la palabra del Señor. Y ahora, ¿cómo hago eso? No sé si tú recuerdas, pero hace unos días te compartí un mensaje que te dice, usa lo que tienes para obtener lo que quieres. Usa los dones que Dios te ha dado. ¿Cómo me enfoco? ¿Qué es lo que quieres que le entregue al Señor? Entrégale lo que Él te ha dado, todos los dones, habilidades, todo lo que tú tienes, entrégaselo al Señor, porque cuando tú usas lo que Dios te ha dado para el reino de Dios y lo pones a Él en primer lugar, tú vas a poder ver la bendición que Dios tiene para ti y para mí. Y para eso yo quiero que mires un video conmigo, por favor, de algún testimonio de alguien que hizo esto y el Señor lo ha bendecido. Cuando cumplí 15 años, un amigo de la familia nos invitó a la iglesia cristiana, que es Punto de Encuentro. Antes tenía otro nombre, pero es la iglesia donde estamos ahorita. Y cuando llegué me sorprendí porque era música en vivo. Me gustó tanto que le pedí a mis papás y mis papás compraban los cassettes que se grababan durante los servicios. Recuerdo que los cassettes que se grababan en la iglesia se oían horrible. No se oían bien para nada, especialmente lo que es la música. La predicación se oía bien, pero la música no se oía bien porque no estaban grabando para la música, sino para el mensaje que el pastor estaba dando. Eso me empezó a nacer el querer ayudar en una manera. Lo bueno que el que estaba encargado del ministerio de alabanza y también que era el encargado del ministerio de Miria, estaba tratando de juntarse con mi hermana. Así que yo pude acercarme a esta persona y decirle, hey, estoy interesado en poder entrar al ministerio de sonido para poder ayudar con las grabaciones. Eso era mi meta. Ese era mi primer paso en lo que es el ministerio de multimedia, y ahí es donde empezó mi pasión y mi compromiso con el ministerio. Tenía 15 años cuando entré al ministerio y desde entonces he estado yo sirviendo en ese ministerio, que es algo que a mí me apasiona mucho hacer y que es algo que yo creo y creo firmemente que Dios me ha puesto en ese ministerio. A los 18 años entré yo a lo que era el ejército
Y no es que tomé un break del ministerio, sino que ayudaba cuando yo venía a San Diego de visitar y ayudaba en el sonido. Después de los 18 años que me gradué y que salí ya del ejército, me casé con mi hermosa esposa Yesenia. No nomás eso, sino que también empecé a trabajar en lo que es la construcción. Un trabajo que nos ayudó mucho durante nuestros primeros años de casado, pero no era algo que yo sentía que Dios quería para mí. En el 2005, cuando ya tenía un año de casado, tuvimos nuestra primera hija, Abigail. Ya tenía aproximadamente 22 años a ese tiempo. Ya era un adulto, tenía una familia, tenía una casa que pagar, tenía una hija, tenía responsabilidades, tenía un compromiso para poder mantener mi familia y poder proveer para mi familia, pero también tenía un compromiso lo que es el ministerio. Y en ese entonces yo quise ayudar al ministerio más y elevar más en la producción. Y lo único que podía pensar hacer es ir a la escuela para aprender cómo ser mejor en lo que es multimedia. Y tenía esta idea, se lo propuse a Yesenia, mi esposa, y hablamos y oramos y oramos y oramos. No lloramos, oramos para poder pedir el consejo de Dios para ver si era algo que queríamos hacer, porque no nomás era de ir a la escuela, sino tenía que parar de trabajar. No era una decisión fácil de tomar, sino teníamos que buscar consejo de Dios y buscar que eso es lo que Dios quería para mí. Y sí, Dios nos confirmó que era algo que Él quería que yo hiciera, y era algo que teníamos paz al final. Así que me inscribí a la escuela, fui tiempo completo, y parte de este compromiso y este pacto que hicimos con Dios era que yo iba a trabajar en la iglesia como voluntario mientras iba a la escuela. Y Dios sí nos respaldó en una gran manera mientras iba a la escuela para estudiar. Nunca nos faltó provisión, siempre teníamos suficiente para pagar nuestros biles. Como dije, mi intención de ir a la escuela era para poder mejorar el ministerio de media en la iglesia. Pero creo que Dios tenía otros planes para mí también. No nomás era para eso, sino que también quería Él que tuviera una carrera donde era de bendición, no nomás para mi familia, sino también para la iglesia. Así que cuando me gradué de la escuela, me puse a buscar trabajo. Y recibí una llamada de la escuela donde fui y me dijeron de una posición en una universidad de aquí en San Diego para poder ir a aplicar. Fui a aplicar, tuve la entrevista. Unos cuantos días después me dijeron que no agarré el trabajo. Y otra vez me quedé como, ok, Dios, ¿qué quieres con nosotros? ¿Qué quieres conmigo? ¿Qué quieres que haga? Y otra vez, unas cuantas semanas después de la misma universidad, diciéndome que no, me llamaron para atrás y me dijeron, ok, se abrió otra posición y queremos que vengas para tomarlo. Y sí, así empezó mi carrera con National University. Y la verdad que creo que era una puerta abierta por Dios, porque no nomás fue una bendición financieramente para mi familia, y no nomás eso, Él ha usado esta posición que tengo ahorita para poder bendecir la iglesia con equipo, micrófonos, proyección, computadoras, el mixer que usamos en la iglesia, todo fue donado por la escuela. Cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, cuando hacemos lo que dice Mateo 6:33, que primeramente nos fijemos en el reino de Dios y todo lo demás será añadido, es verdad. Yo lo he vivido, mi familia lo ha vivido, lo hemos visto muchas veces. La bendición de poder poner a Dios primero, poder poner su reino primero, y Él bendice lo demás. No se va a hacer nuestra fuerza, se va a hacer con la ayuda de Dios. Amén. ¿Por qué no damos un fuerte aplauso a Dios? Amén. Por la vida de Junior. Y lo dijo muy rápido, pero todo eso fue un proceso en sus vidas.
Y Dios lo ha bendecido. ¿Por qué? Porque Él dijo, y Él desde el comienzo dijo, yo voy a trabajar, voy a estudiar, me voy a preparar para poder ayudar al reino de Dios. Cuando nosotros nos entregamos a Dios, nos enfocamos en Él, ponemos nuestra fuerza en Él, déjame te digo algo, Dios nunca te va a soltar, Dios nunca te va a dejar, Él siempre te va a proveer lo que tú necesitas. Y escúchame, porque no solamente vas a recibir lo que estás deseando, pero aún más. ¿Por qué? Porque ese es el corazón de Dios. Dios es un Dios generoso, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios que cumple, pero nosotros tenemos que aprender a ponerlo a Él en primer lugar. Dice la palabra de Dios en Salmo 55:22, dice, entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Así es de que hoy yo te invito a que tú puedas reflexionar y pensar, ¿a qué estás entregado? ¿Qué es tu pasión? ¿Qué es eso que tú en realidad estás necesitando? Que dices, lo amo tanto que daría cualquier cosa por tenerlo ahí. Yo no sé, quizás puede ser el trabajo, quizás pueden ser nuestros hijos, a lo mejor algún pasatiempo que tenemos, a lo mejor las comodidades. Esos son los hábitos que tenemos que no podemos soltar. Las redes sociales, a veces no. Sí, muchos dicen, y yo soy uno de ellos que a veces digo, yo ni miro mis redes sociales. Y cuando miro mi screen time digo, uy, sí las miro. Y cuántas veces, a este teléfono te dice cuántas veces levantaste el teléfono en un día, ¿no? Y te das cuenta, 755 veces fuiste al teléfono. Te dices tú como, what? Y no puedo orar 5 minutos o 15 minutos. Entonces, ¿qué es lo que en realidad estamos enfocados? Cuando tú y yo como iglesia, escúchame bien, nos enfoquemos en agradar a Dios, en vivir su palabra, Dios va a prosperar tu vida, Dios te va a usar y tú vas a poder ser de bendición. No solamente tú vas a recibir la bendición, pero vas a poder ser de bendición para las personas que están a tu alrededor. Entonces, lo primero que dijimos que es ser una iglesia entregada y enfocada en la palabra de Dios. Pero el segundo punto que también tenemos que aprender para poder ser una iglesia como el Señor Jesucristo quiere que seamos, tenemos que ser una iglesia generosa. Di conmigo, ¿qué? Generosa. Tenemos que aprender a ser una iglesia generosa. Porque ¿qué dice la palabra de Dios que hacía esta iglesia, estos apóstoles? Dice, todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que Dios hacía por medio de los apóstoles. Todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí. Estos hombres y mujeres, ¿sabes qué es lo que hacían? Tenían todo en común. En su mente no estaban pensando así como yo tengo más. Ahora sí ya salió los nuevos zapatos que Jordan, ¿verdad? Y ya digo yo como, ¿qué pasa con esos zapatos? La gente se muere por esos zapatos. O a lo mejor ya tú dices, yo Jordan no, ¿verdad? Porque Bertita es la única que se pone los Nikes. Yo los demás, yo no uso Nikes. Pero a veces tienes tus zapatos ahí y dices, son mis Louis Vuitton. Perdón. O son Dolce Gabbana, ¿verdad? Y nos los ponemos. Y ahora hasta los pantalones a veces se los ponen así como por aquí así, para que se les miren mal los zapatos, ¿verdad? Y a veces en eso estamos pensando. Pero mira, en este momento esta gente no estaba pensando en quién tenía más, cuántas casas tenían, cuánto dinero tenían en el banco. Dice que tenían todo en común y suplían la necesidad de cada persona que estaba ahí en la iglesia. ¿Por qué? Porque el dinero muchas veces es un problema. El dinero muchas veces es una situación o algo que nos aparta de Dios. ¿Por qué? Porque si tenemos mucho nos olvidamos de Dios. Y si nos falta, renegamos de Dios. Entonces por eso Dios dice que Él nos va a dar para que podamos comer, para que podamos vivir todos los días de nuestra vida. No dice que te va a dar en abundancia o que te va a dar muchos palacios. Puede ser, Dios lo puede hacer, pero Dios quiere que tú puedas tener lo que necesitas todos los días para poder alabar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser personas que somos generosos. Ellos estaban pensando en la comunidad. Había un interés genuino en las personas. No estaban contigo por ver a ver qué le puedo sacar a esta persona. No, ellos estaban ahí porque querían sembrar en ti y en las demás personas para suplir la necesidad que hay.
Ahora, por favor, no me malinterpretes, yo no estoy hablando solamente de dinero. Ay, pastor, si acabamos de traer los diezmos y las ofrendas y ya está, me va a pedir otra ofrenda. No, pero tienes que ser generoso con no solamente con tus finanzas, pero con los dones que Dios te ha dado, con las habilidades, con el servicio, con lo que Dios te ha dado. Ponlo y sé generoso para que puedas bendecir la vida de otras personas, que puedas ver qué necesidad hay en alguien y tú puedas ir y tocarlo. A lo mejor una palabra de aliento, a lo mejor un abrazo, a lo mejor simple y sencillamente necesita un hombro donde llorar esa persona, donde poder venir y contarle cómo se siente. Y tú estás ahí listo para poder ser generoso. Pero cuando estás enfocado en ti mismo, no tengo mucho tiempo, hoy tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, voy a correr para acá, no puedes ayudar ni puedes servir a nadie. Tenemos que aprender a ser una iglesia generosa. A mucha gente le cuesta en la actualidad por lo que otras personas hacen, y que hay muchas personas malintencionadas que han usado el evangelio para hacerse a lo mejor de ganancias que no son correctas. Y yo sé, hay muchas personas que a lo mejor lo han hecho y han sido heridas por personas, por ministros que dicen que son cristianos, pero que en realidad están buscando lo que su beneficio nada más. Pero hoy tú y yo tenemos que aprender a ser una iglesia que es generosa, que en vez de pensar en atraer a alguien para quitarle, vamos a traerlo para sembrar en su vida, para que puedan recibir las bendiciones de Dios y que puedan ser bendecidos como tú y yo somos bendecidos. Yo siempre he dicho, ¿verdad? Muchas personas piensan a veces, ay, que me apareciera una lámpara de esas y frotarlo 3 veces y pediría esto y pediría aquello. Yo siempre he pensado y digo, Señor, si tengo que pedir algo y me dijeras, yo solamente, aparte de servirle al Señor, ¿verdad? En cuanto a financieramente, Señor, que siempre tenga en mi bolsa suficiente para comprar lo que necesito. Si es un carro, que tenga aquí en mi bolsa para ir a comprarme un carro, pum. Si es una casa, que tenga aquí lo suficiente, que no me sobre ni un penny, no importa, pero que tenga lo suficiente. Cuando vaya al McDonald's o al Olive Garden, ¿verdad? O no sé, al Roberto, Don Roberto, donde sea, que vaya y que tenga suficiente para poder pagar. Que siempre tenga, Señor, porque cuando tú me das para todo lo que yo necesito, yo voy a estar contento, yo voy a estar feliz. No voy a estar preocupado por si alguien me va a robar, si alguien me va a quitar o cómo voy a generar más. No, Señor, tú siempre vas a proveer para mi necesidad. Pero tenemos que aprender a ser generosos. Aprendamos a ser generosos, aún en nuestros pequeños años, cuando estamos jóvenes, sean generosos. Los jóvenes, los niños, enseñen a sus hijos a ser generosos, a compartir con otras personas de lo que Dios les ha dado, a ser serviciales de tal manera que cuando vean una señora cargando ahí las bolsas del mandado, ¿verdad? No digan, se rían, al contrario, corran y vayan y le ayuden y le digan, ¿a dónde va? Pero yo le voy a ayudar para llevar sus cosas. Yo recuerdo que cuando yo estaba chico, así me enseñaron a mí. Yo sé, a lo mejor ustedes dicen como, ¿de veras? O en el camión iba uno, ¿verdad? Y se subía una persona y uno se levantaba y le cedía el asiento a la señora o a la persona mayor. A un señor mayor uno le cedía el asiento y uno se paraba ya, pues no, joven, fuerte, guapo y todo, ¿verdad? Uno les dejaba el asiento para que estuvieran ahí. Pero nosotros tenemos que entender a ser generosos. Aún ahí tenemos que aprender a ser generosos. ¿Cómo? Con lo que Dios te ha dado, el servicio. Así tú y yo podemos ser una iglesia que podemos sembrar en la comunidad también. Mira, nuestra iglesia lo hace. Ay, nadie se la creyó. Nuestra iglesia lo hace. Hace 2 semanas yo quiero que mires un video de lo que estuvimos haciendo, porque de verdad aquí, no yo, ustedes lo hicieron aquí en nuestra comunidad. Entonces veamos qué es lo que hicieron ustedes. Everyone falls down sometime, but you just gotta know it'll all be fine. It's okay. It's okay. It's okay. Feeling good. ¿Se fijan? Ahí estuvimos dando despensas para poder servir a la comunidad. A lo mejor no estamos recibiendo nada de ellos. No les dijimos, denos una donación de $5 y aquí se puede llevar una despensa. Nosotros lo que hacemos es compartir de lo que Dios nos ha dado. Dios ha provisto para nosotros. Así es de que quizás por medio de una despensa como esta, un día las personas van a mirar esa tarjetita que estaba ahí y van a decir, wow,
Punto de Encuentro, ellos nos dieron algo, vamos a visitarlos, vamos a ver qué es lo que hay ahí. Y sabes, cuando ellos vienen aquí van a recibir la bendición de parte de Dios. Por eso tú y yo tenemos que aprender a ser una iglesia que generosa. La generosidad va a abrir las puertas de bendición. Recuerda, este año lo hemos declarado que es el año de cielos abiertos. ¿Tú quieres ver los cielos abiertos? Aprende a ser generoso. Que la gente cuando venga a la iglesia diga: wow, yo estoy recibiendo de lo que Dios me ha dado. Y por último, el último mentalidad que debemos de tener, debemos de ser una iglesia que comparte el amor de Dios. Una iglesia que ¿qué? Fíjate lo que dice aquí, dice: alababan a Dios y eran estimados por todos. Dice: y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que Él iba llamando a la salvación. Mira, su testimonio y lo que ellos hacían estaba proyectando el amor de Dios, de tal manera que cuando ellos alababan, ellos se amaban, estaban juntos en armonía. Dice que toda la comunidad los miraban y decían: wow, qué tremendo lugar, qué tremendo lo que está pasando ahí. Y dice que los tenían en gran estima. ¿Sabes qué significa? They liked them. Les gustaban. They were like saying like, oh my God, what a place. I want to be there. I want to be part of that. Yo quiero ser parte de eso. No me quiero quedar ahí yo nada más como mirando expectante. Yo quiero ser parte de eso. La gente estaba mirando lo que estaba sucediendo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Estamos proyectando el amor de Dios. Nos amamos los unos a los otros. Somos esa iglesia generosa. Somos esa iglesia que sembramos la palabra del Señor. Somos esa iglesia que compartimos el amor de Dios. O somos aquellos que estamos condenando a medio mundo y diciéndole: te vas a ir al infierno, tú eso, arrepiéntete. No, nosotros tenemos que aprender a proyectar el amor de Dios a nuestras vidas. Ahora, permítame y déjeme hacer algo, preguntarles algo. ¿Cuántos de ustedes en algún momento de su vida, si está su papá aquí y su mamá, no tiene que voltear a verlo, las mamás y los papás no vamos a decir nada en absoluto, dice, pero cuántos de ustedes se sintieron en algún momento en su vida con desprecio hacia sus padres? O pensaron que eran muy gachos, así como que... Yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido así. En algún momento miramos a nuestros papás y decir como: este viejito que no agarra la onda, o mi mamá que no me deja hacer esto, o mi papá que me trae cortito, y esto y el otro. Pero te digo algo, ¿sabes por qué los papás son así? Es porque no te quieren. Es porque les caes gordo. No, es porque te aman. Porque te aman es que te tienen que disciplinar. Porque te aman es que te quieren formar para ser una persona de bien en la sociedad. Porque te aman, van a traer a luz lo que estás haciendo mal para que lo puedas cambiar y puedas ser una persona que va a caminar en línea a lo que la palabra de Dios dice. Los papás no nos regañan solamente porque les caemos gordos o porque no nos quieren. Todo lo contrario, porque nos aman, nos tienen que corregir, nos tienen que disciplinar. Y así tiene que ser la iglesia también. El hecho de que nosotros amemos a la iglesia no significa que vamos a tolerar o a ser cómplices del pecado de las personas, pero lo que vamos a hacer con el amor de Dios les vamos a llevar para que ellos puedan reflexionar, reaccionar, reconocer que están mal y que tienen que cambiar de tal forma que su vida va a llevarse de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Eso es lo que nosotros somos. Eso es como nosotros tenemos que compartir el amor de Dios. El amor de Dios no es decir, pues haz lo que quieras, ningún problema. No, el amor de Dios es llevarlos a la luz de la palabra para que sus vidas puedan ser cambiadas. La palabra de Dios dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero nosotros tenemos que aprender a demostrar el amor de Dios en todo momento. Siempre, donde quiera que vayamos. Si tú te encuentras con una persona que a lo mejor antes venía aquí o iba contigo a la escuela o hace mucho tiempo que no la ves y la ves que está mal, mostrar el amor de Dios no es decirle y cachetearla,
no te quiero, no me hables, córtala, ya no somos amigos. No, el mostrar el amor de Dios es llevarla a que piense una vez más y reevalúe su vida para que pueda vivir de acuerdo a la palabra de Dios y su vida pueda ser cambiada, transformada y pueda tener una nueva relación con el Señor Jesucristo. Cuando tú y yo hacemos eso, estamos compartiendo el amor de Dios y le estamos diciendo a las personas, sabes, Dios tiene algo mejor que lo que tú estás haciendo ahora mismo. Dios tiene algo donde tú vas a poder encontrar más llenura en tu vida que lo que estás haciendo ahorita, que te está destruyendo. Quizás te sientes bien tomando, quizás te sientes bien a lo mejor consumiendo alguna sustancia ilegal, a lo mejor te sientes bien viviendo una vida desordenada por un momento, pero después la cruda realidad. ¿Por qué? Porque está pasando todas esas cosas. Así es de que hoy nosotros como iglesia tenemos que aprender a ¿qué? A mostrar el amor de Dios todo el tiempo. Y no te detengas, donde quiera que tú estés, tú puedes mostrar el amor de Dios. En tu casa, en tu comunidad, en tu trabajo, en la escuela, donde quiera que tú vayas, empieza a mostrar el amor de Dios, porque nosotros somos la iglesia de Dios y somos los que Dios va a utilizar para poderle mostrar al mundo que hay algo mejor para ellos, que hay algo que Dios quiere hacer en sus vidas, que hay una nueva vida que los está esperando cuando ellos decidan venir a los pies de Cristo. Así es que déjame concluir este primer mensaje de esta serie, porque ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Dijimos, eso es lo que la iglesia debe de ser. La iglesia dijimos, no es el edificio. ¿Qué es la iglesia? La iglesia somos tú y yo. La iglesia soy yo. Así es de que si nosotros queremos tener una iglesia como la que Cristo estableció, lo primero que dijimos tenía que estar entregada y enfocada en la palabra de Dios. Lo segundo, tenemos que ser una iglesia que generosa. Y por último, tenemos que ser una iglesia que no se cansa de compartir el mensaje y el amor de Dios a las personas. Ahora, ¿cómo vamos a lograr esto? Qué bueno que me preguntas. Tengo 7 puntos. No, no es cierto. Tengo unas maneras rápidas de cómo nosotros podemos hacerlo. Mira, ¿estás listo? A lo mejor tú estás haciendo todo esto, pero a lo mejor has descuidado alguna u otra cosita y en vez de ser como los Hechos 2:42 al 47 de la Biblia, Dios habla hoy, que leímos al principio, eres a lo mejor como la otra versión que leí, que está buscando la comodidad, la felicidad, el bucket list, todas esas cosas que estamos ahí. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer para cambiar? Número 1, lee la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios. Pero te advierto, la palabra de Dios es viva, es eficaz y te va a confrontar con tu vida y te va a empezar a transformar. Pero puedes empezar por leer la palabra de Dios. ¿Qué más puedes hacer? Sirve en la iglesia. Cuando tú sirves en la iglesia, déjame te digo algo, tú estás siendo generoso y estás entregando los dones que Dios ha puesto en tu vida para que lo puedas hacer. Pero te advierto también, puede ser adictivo y traer placer a tu vida el servir en la iglesia. Así es de que es una buena manera. También, ¿qué puedes hacer? Únete a un grupo conexión. Es ahí donde Dios te puede usar o comenzar a usar para desarrollar tu carácter y tu liderazgo para otras personas. Sé generoso en tu dar también. De esa manera tú puedes dar, pero ten cuidado porque el corazón sigue a donde está el dinero que nosotros damos. Cuando tú das, ahí es donde tu corazón lo va a seguir. Entonces tenemos que aprender a ser generosos también de esa manera. Y por último, desarrolla una vida de oración. Desarrolla una vida de oración. Pero ten cuidado, porque empezarás a ver milagros. Y la mano de Dios se va a empezar a mover en tu vida de una manera sobrenatural que ni siquiera te lo vas a poder explicar. ¿Pero por qué? Porque estás teniendo una vida de oración. No cada semana, no una vez a la semana, no cuando hay vigilia, no cuando hay ayuno. Esto es algo que constantemente estamos haciendo porque esto es nuestra vida. Esto es lo que Dios nos ha llamado a hacer iglesia. Enamórate cada día más de Dios y del cuerpo de Cristo que somos tú y yo. Y quiero recordarte por último esto. Nosotros no somos consumidores espirituales, somos colaboradores espirituales. La iglesia no existe para nosotros, nosotros somos la iglesia y existimos para el mundo. Así es de que no vengas solamente a consumir, ven a ser un colaborador. Tú y yo somos
la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Así es de que hoy yo te voy a pedir que te pongas de pie, porque yo quiero que podamos orar y pedirle al Señor que podamos ser esa iglesia que el Señor Jesucristo ha llamado a que seamos, a que podamos establecer su reino en todo momento. Y ahí donde tú estás, cierra tus ojos y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él pueda hacer la obra. Padre, en este momento estamos delante de ti. Te damos gracias, Dios, por tu palabra, porque yo sé, Señor, que tú has hablado a los corazones de cada persona aquí hoy. Y quizás hay algunas personas que están completamente enfocadas y entregadas en ti, están disfrutando de todas las bendiciones que tú estás dando, Dios. Pero quizás hay algunos otros que están un poquito más a la versión que leímos, que no nos gusta, pero que es realidad, en la que estamos buscando nuestras comodidades, lo que nosotros queremos, y estamos enfocados en nosotros mismos. Dios, hoy te pedimos perdón y queremos venir delante de ti y decir que entregamos nuestra vida una vez más a ti. Queremos restaurar nuestra relación contigo. Queremos, Señor, entregarte todo sin reservas, porque sabemos que cuando lo hacemos, Señor, tú tienes cuidado y control de cada uno de nosotros. No importa la circunstancia que tú estés viviendo, no importa lo que haya sucedido el día de ayer o quizás hoy en la mañana. Hoy Dios quiere restaurar tu vida para que tú puedas entregarte completamente a Él y recibir el favor y la bendición de Dios. En el nombre de Jesús, Señor, oramos para que podamos ser una iglesia generosa, que esos dones, talentos, habilidades y aún, Señor, los bienes que tú nos has dado podamos presentarlos y consagrarlos a ti. Que podamos servirte, Señor, con un corazón agradecido. Que podamos, Señor, ser esa iglesia que donde quiera que vayamos, aún en la comunidad, Señor, la gente viene y se da cuenta, Padre, que somos diferentes, que hay algo en nosotros que estamos desprendiéndonos para poder tocar sus vidas, Dios. Y es ese amor que tú has puesto en cada uno de nosotros. Y Dios, danos esa pasión y esa oportunidad por servirte a ti. Danos esa pasión y esa oportunidad, Señor, por hacer tu obra, para poder levantar tu nombre en alto en donde quiera que vayamos, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, oramos y pedimos que tu Espíritu Santo trabaje en la vida de cada uno de nosotros, y que hoy nosotros podamos salir conscientes de que no es el edificio, yo soy la iglesia. Yo soy la iglesia y yo voy a proyectar al mundo, Señor, que tú vives y reinas en el corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos y pedimos todo esto. Amén, amén y amén.